Hola amigos y amigas y bienvenidos a una nueva entrevista del podcast El arte de los idiomas. Y en el episodio de hoy voy a hablar con mi amiga Sweetie de la India, ¿sí? Que habla español muy bien, ya lo vais a ver. Y bueno, ella nos va a hablar de su experiencia con los idiomas, de su experiencia como profesora también. Y como siempre vamos a hablar de diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Para, como siempre digo, ayudaros a entender que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy convencido. Y finalmente, como siempre, cualquier pregunta, comentario, opinión, no dudéis en dejarla en la sección de comentarios o donde se pueda, que estaremos encantados de contestaros. Pues nada, muchas gracias y vamos a la entrevista. Pues bueno, hola, Sweetie, y Hola, hola Álvaro. muchas gracias por venir al podcast y es un placer tenerte, Sweetie. Gracias a ti también por tenerme. Nada, y nada, como siempre, pues primero cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu historia, especialmente relacionada con el aprendizaje de idiomas. Ok, me llamo Sweetie Jain, soy de India y vivo en Chennai. Ujú. Y yo hablo español, inglés, hindi, hindi, marwari. Marwari es mi lengua maternal. Y también es la lengua del estado en que yo vivo, Tamil Nadu. En India cada estado tiene una propia lengua. Ah, So, yo hablo 5 idiomas y sí, muy yo bien. aprende, sí, Y o sea, tienes, bueno, supongo que la lengua materna que dices e hindi los aprendiste de pequeña, ¿sí? sí. Y, Hablamos en nuestra casa, hablamos en Marwari, la lengua materna. ujú. Mi, y hindi, yo pude escuchar hindi en el barrio en que yo crecí y también estudié hindi en la escuela Ajá. hasta la secundaria o también en universidad por un año, ¿no? Vale. Y Porque hindi es como el idioma común de la India y después cada estado tiene su lengua propia, ¿sí? Más o menos. más o menos, porque en el sur de India hindi no es muy común, Vale, especialmente en Tamil Nadu, no. vale, vale. Muy Ellos protegen su lengua, ¿no? Tamil Nadu, Tamil, cada estado tiene su lengua, so ellos prefieren que hablan en esta lengua, ¿no? Tamil, Hindi, Kannada, pero en el norte hablan mucho el hindi. interesante. ¿Y español, cómo lo aprendiste? ¿Por qué decidiste aprenderlo? ¿Te gusta España, Latinoamérica? No sé, cuéntanos. Sí, pero, ok, muchos años, cuando estaba, después de mi después de mi bachelorette, después de um, administración, Ujú, uh, sí, yo estaba trabajando en una empresa, se llama Nokia. ujú, So, estaba haciendo un trabajo desde el lunes hasta viernes y los fines estaba libre y todos mis amigos o la gente de mi edad en aquel tiempo estaba haciendo máster en administración o algo común. O yo no quería hacer algo común y en Nokia había una chica, era una especialista en japonés ajá, y ella me inspiró que si sabemos una lengua extranjera, una lengua extra como no inglés, inglés es muy común en India, ¿no? Uh, Podemos descartar, ¿no? So, por eso yo elegí y no, y yo, ¿por qué español? No sé, porque yo quería francés, alemán,
era muy común y todavía es muy, muy común en India. Ah, español casi nadie. Era un poquito raro, es algo que no, mucha gente no estaban aprendiendo español. Y yo quería que la gente me preguntan o dicen, wow, qué bien, qué bueno. Yo que por esa razón. Y también algo fácil, japonés o chino es un poquito más de, yo creo que en la manera en que nos enseñan, ¿no? Chino, japonés quieren algo de memorizar y más que las lenguas como español, y por eso yo elegí español. Y pero yo empecé con como una pasatiempo para ver si me gusta o no me gusta, pero me iba muy bien. Yo estaba disfrutando, yo estaba admirando mis maestras, eran españolas o costarricenses, y yo me gusta mucho cómo vive, cómo habla. Por eso yo decidí aprender más y luego yo no, después yo no estaba trabajando, yo tenía que dejar mi trabajo en Nokia porque ya sabemos, ¿no? ¿Qué has pasado con la empresa? Y sí, luego yo tenía un poco de un año o dos por mi tiempo personal, para mi vida personal, y después yo decidí hacer algo con español. Y con todas las opciones, yo elegí enseñar, porque una manera en que yo puedo aprender cada día y también enseñar y ganar. Por eso elige español y luego enseñar. Interesante. Bueno, la verdad que el proceso funcionó perfectamente porque te comunicas en español de maravilla, Suri. Oh, muchísimas gracias. Pero, pero en el nivel, yo no tengo en papel el nivel más de B1 o B2, y por eso muchos lugares me dicen, no tiene nivel apto. So, Sí, y eso, sí, continúa, perdón. sí, eso eso me hizo pensar ¿qué es importante? ¿Un papel con el nivel o una lengua en que puedo hablar o usar o comunicarme con la gente? Claro, claro. Además es que, o sea, yo he hablado varias veces de esta idea porque tanto si es en el ambiente de empresas, en el contexto de enseñar el idioma en colegios, en diferentes contextos, que todavía pensamos en certificados, en un papel con C1, B2 o C3PO, lo que sea. Y es que, o sea, es que es tan evidente que te puedes comunicar perfectamente en español y que no necesitas ningún papel para demostrar que hablas español. Además es que con un idioma, o sea, es que si tú haces un examen en el que tienes tiempo para pensar, responder las preguntas, pensar en gramática, te lo puedes estudiar antes del examen, después escribir lo que sabes y después se te olvida, puedes, entre comillas, puedes, ¿cómo decirlo? O sea, puedes mostrar que sabes más de lo que realmente sabes, ¿vale? Pero en una conversación real es imposible fingir la fluidez en el idioma. ¿Tiene sentido? O sea, yo estoy hablando contigo y es que veo perfectamente que te puedes comunicar como quieres, cuando quieres, puedes expresar tus ideas perfectamente. Quiero decir que la fluidez en el idioma no se puede fingir. Me parece tan fácil ver si una persona es capaz de comunicarse o no,
que no entiendo esa obsesión por certificados, papeles, como quieres, no lo entiendo. Pero bueno. Sí. Y en tu experiencia como profesora, cuando empezaste a enseñar, ¿empezaste a enseñar español con métodos tradicionales o ya sabías cosas sobre input comprensible? ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido con la enseñanza? Yo empecé con, por supuesto, la manera tradicional con el texto, con Ujú, 10 unidades cada nivel en 70 horas. Tú tienes que completar 2 exámenes ujú, y cada estudiante de motivos diferentes, ¿no? Alguien quiere aprender para viajar, alguien para trabajar, alguien solamente para como un pasatiempo, afición, ¿no? Pero para todos el mismo libro, por pequeños o mujeres o adolescentes o cualquier edad, el mismo libro. No tenemos diferentes materiales y para ganar la experiencia y en aquel tiempo no tenía mucha idea que había una otra manera, pero cuando estaba enseñando muchísimo y cuando mis estudiantes, si tengo 10 estudiantes, solamente 2 pueden continuar con todas las actividades en 70 horas. Y cuando otros no pueden, yo estaba pensando qué es, cuál es la razón, por qué no continúan. Cuando estaba aprendiendo también, empezamos con 10 estudiantes en nivel A2, 5, B1, 3. ¿Por qué no pueden? Todos tienen el interés, el motivo, pero solamente ellos que pueden, memorizar o algo así, o pueden dedicar mucho tiempo para en estos 2 meses o 3 meses, solamente ellos podrían continuar. Pero cuando estaba un poquito libre en el tiempo de COVID, yo estaba buscando mucho por internet. Yo no estaba usando mucho el Instagram, pero yo no sigo yo no sigo a las personas famosas o algo así, pero yo empecé a seguir muchas maestras o maestros españoles o que no hispanos hablantes, no específicamente españoles que de cualquier país y eso me ayude a entender otra manera de enseñar y después yo en, en mi búsqueda de en mi búsqueda de cómo pude incluir. Yo conocía la manera de TPRS, ujú. sí, y Input Comprehensible y algo así, y luego Natural Languages. Yo compré tu libro también, ¿no? So, Gracias. y también antes de COVID, estaba enseñando en la escuela primaria. Y fueron la razón real para la realización, ¿no? Porque a ellos no podemos usar un texto aburrido. Mm, Yo puse canciones, rimas, cuentos, o ellos estaban aprendiendo fácilmente y esta es la manera en que yo aprendí hindi, Marwari, mi lengua, ¿no? Repitación o canción o escucha mucho. Desde mi trabajo en esta escuela y antes en COVID, gracias a Instagram y Internet, yo busqué,
Pero en India hay, todavía si quiero trabajo, si quiero ganar, tengo que enseñar en la manera en que los institutos me piden. Si ellos tienen un libro, yo tengo que, si tengo libertad de enseñar en cualquier manera, pero tengo que completar esto, yo siempre hago mi estilo privado. Pero si estoy trabajando con alguien, tengo que usar, pues, porque no es muy común en India, porque los padres también me piden cuándo mi niño va a aprender el alfabeto. Yo no, porque después de 3 o 4 meses con los estudiantes, yo empecé a enseñarlo el alfabeto, porque yo dije, no voy a empezar con el alfabeto, porque nadie y ningún tiempo empezamos. Si yo sé hablar un lengua, yo nunca digo ABCDE. Yo voy a decir hola, ¿qué tal? Claro. So, eso es muy importante, la manera de comunicar. El alfabeto es algo que con la edad, con el tiempo vamos a incluir. Claro, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, hay varias ideas o varias cosas que estaba pensando mientras hablabas. Lo primero es el poder de Internet, que es increíble porque, como decías, estás en India y no conoces a muchos otros profesores o gente que enseña de maneras diferentes, pero uno de los poderes de Internet es que o sea, tienes acceso a ideas, libros, vídeos de gente de cualquier parte del planeta. Entonces, al final yo creo que es una de las diferencias con épocas anteriores, de hace 20, 30, 40 años, o sea, que, como decía, tienes acceso a tanta información, a nuevas ideas de cualquier persona de cualquier país, lo puedes subir a YouTube o donde sea y es increíble. Y Sí. después tu experiencia, pues cuando, cuando estoy hablando con otros profesores o incluso estudiantes, simplemente, normalmente siempre es la misma idea, que o en tu experiencia personal o tu experiencia como profesora, que lo ves en tus alumnos, que no funciona o que algunos alumnos, eh, o sea, funciona para algunos alumnos en el contexto de la clase, es decir, porque estudian más o porque tienen más capacidad de memorización o porque, no sé, tienen más motivación y quieren continuar después, como decías. Pero primero es que no tiene ningún sentido, como decías, utilizar los mismos libros, los mismos recursos para todos los niños, adultos, adolescentes, el nivel que sea, ¿no? Y después es que estaba pensando que incluso esos alumnos que, a los que se les daba bien cuando tú enseñabas con gramática de la forma tradicional, a pesar de tener buenos resultados en exámenes o en test, en las clases, tampoco les sirve después para ser capaz de comunicarse en la vida real. Sí, o sea, es como ese enfoque tradicional es como un desastre en general. ¿Sí? O sea que primero, de los 10 estudiantes que tenías, solo funcionaba para 2. Y lo que funciona realmente es que, porque o sea, ese sistema de aprendizaje, no sé, les funciona mejor a ellos porque memorizan más o les gusta más estudiar por la razón que sea. Pues funciona para 2 en el contexto de exámenes, test, pero para ser capaz de comunicarse en la vida real, que al final es lo que todos queremos al aprender un idioma, ¿no? Pues realmente de los 10 funciona para 0. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, esa es la razón. Estaba trabajando en las escuelas y por unas razones personales yo dejé que renunciar de mi trabajo, pero es muy difícil porque no invertir mucho en el recursos, ni también para las escuelas hace unos años que han
enseñando español en las Indias, en las escuelas en India. Ujú. Antes de 10 años o 15 años, francés era muy común. Ok, Ahora, español es algo nuevo y con Netflix, con las canciones, los padres también quieren y con la cultura, con los números de países, padres también quieren que sus hijos o niños aprenden español desde la niñez, ¿no? ujú, Pero la escuela nos trata español como una asignatura, no como una lengua. sí, Y sí, y eso es muy difícil porque ellos se enfocan en ellos tienen que tener unos puntos aptos y eso es. Pero para mí, ellos pueden hablar y escuchar, entender y por eso es muy difícil trabajar con en la manera tradicional, cuando ya sabemos que hay una manera muy interesante y muy útil. claro. Que además al final es que lo comento constantemente porque es que, o sea, esta forma más natural de aprender el idioma no es, no es un método que nos estamos inventando, no, no, es la forma en la que todos aprendimos nuestra lengua materna. O sea, no, no es ninguna idea loca ni nada, ¿entiendes? Pero bueno, y no sé qué, estaba pensando en otra cosa, pero se me ha olvidado. Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Que cuando muchas veces los padres, o sea, en tu colegio en la India o en cualquier parte del mundo, es interesante también que cuando sus hijos o hijas aprenden un segundo idioma, en este caso español, en la mayoría de los casos siempre están o preguntando al profesor o esperando cuándo va a empezar a comunicarse mi hijo, cuándo va a aprender el idioma. Me hace gracia porque cuando el niño es un bebé y está aprendiendo su lengua materna, los padres no piensan cuándo va a empezar a, bueno, no lo sé, pero o sea, no se preocupan por cuándo va a empezar a hablar su idioma materno, simplemente se comunican con él de una forma que el mensaje sea comprensible, pues utilizando muchos gestos, utilizando Sí. objetos, hablando despacio, hablando siempre de cosas en el presente, ¿sí? Como hablando más fácil para que el niño pueda entender el mensaje de lo que están hablando. Y nadie se preocupa por cuándo va a empezar a hablar el niño porque saben que es un proceso natural que antes o después el niño va a empezar a hablar. ¿Sí? O sea, hay como un periodo más o menos que saben, entre 1 y 2 años, que saben que va a empezar a hablar. O sea, nadie se preocupa. Sin embargo, cuando el niño crece un poco y aprende su segundo idioma, ya empiezan las prisas. ¿Y cuándo va a empezar a hablar? ¿Cuándo están aprendiendo? ¿No están aprendiendo? Me parece increíble. Sí, yo estoy de acuerdo porque cuando estaba trabajando en en la escuela primaria, me da cuenta que a mí me gusta mucho trabajar enseñar a los niños que a los adultos. Y por eso yo empecé a enseñar más a los niños. Y cuando el mercado hay cursos con la garantía 70 horas o 30 horas nivel 1, y yo con mi método no quiero garantizar que tu niño va a aprender en 30 horas nivel 1 y eso es muy difícil para mí, pero uh, también cuando yo muestro los videos de mis niños hablando un poquito de español, yo siempre recibo muchos mensajes de mis estudiantes que están ahora maestras o
la gente que estaban aprendiendo español, tienen B1, B2, me preguntan, esta chica, ¿cómo ella está hablando mucho en español? Con el nivel B1, yo no pude hablar. ¿Y cómo estás? Eso es algo que cuando los padres están eligiendo el curso no piensan. Ah, Ellos quieren en estas horas, ellos quieren garantía, sí, esta garantía, sí, ¿no? sí, sí, sí. En 30 horas, nivel 1 y un certificado, oh, perfecto, pero eso no funciona. Y con los videos en Instagram, el vocabulario en el texto no sirve mucho en la vida real. Las palabras que la gente que habla en español usan mucho el vocabulario, el estilo, todo es diferente. Porque en mi libro había como cuando está en un bar o un restaurante, en España decimos podría darme o me podrías dar, pero me di cuenta que en español la gente es muy informal. Sí. No usan podría, me dar. Eso funciona en Latinoamérica, pero no en español. Eso el libro no nos enseña. Claro. Sí, sí, es la conversaciones de la vida real que solo las puedes aprender realmente en conversaciones reales, en viendo vídeos de YouTube de la vida, sí. Sí, sí, es que es increíble. O sea, es que o sea, la idea en general de enseñar a través de un libro, de aprender vocabulario aislado, sin ningún contexto, es un proceso completamente diferente, no tiene nada que ver. Es que, o sea, para aprender un idioma español, en este caso, cualquier idioma, es que el contexto es clave, el tener una comunicación real, situaciones de la vida real, crear historias. Es decir, cualquier tipo de comunicación, historia, vídeo, libro, en el que el mensaje es lo más importante, ¿sí? O sea, lo que pasa en la historia. Y digamos que el aprendizaje del idioma es como un, ¿cómo se llama? Ah, como un efecto secundario subconsciente de que se produce al entender las historias, al entender el mensaje, lo que quieres comunicar, ¿sí? Pero bueno, y también estaba pensando que es interesante también que cuando hablo con personas de otros países, siempre tenemos la idea de que no, en nuestro país se enseña muy mal los idiomas. En España se enseña muy mal, en Francia, en Italia, en India, en Estados Unidos, donde sea, pero o sea, el enfoque gramatical tradicional es tan dominante, tan masivo, que puede haber pequeñas diferencias, pero es que lo veo cuando hablabas de los padres. Es que digo, estás hablando de la India, pero pueden ser padres de España, de Italia, de México, de cualquier país. O sea, es que pasan absolutamente todos los países. Y cuando hablo con gente de otros países lo veo siempre. O sea, que la forma de intentar aprender un idioma como adultos siempre es la misma. La forma de intentar enseñar a los niños su segunda lengua siempre es la misma. Es, En el caso de los niños, normalmente en casa hablamos la lengua maternal, en la calle hablan la lengua del estado y también tenemos inglés. Desde pequeño, desde la niñez, tenemos acceso, hablamos o escuchamos 2 o 3 lenguas. claro. Si decidimos aprender un idioma extra, será cuarto o quinto idioma para nosotros. Claro, claro. Sí, depende del país. Eh, En tu y caso por ya. eso, sí, yo quiero decir que con esta idea también los padres no entienden que la razón que aprendemos tantas lenguas es la repetición.
Claro, que te quieres comunicar en la vida real. O sea, claro, sí, sí. O sea, sí. Es que cuando usamos un libro, no repetimos cada unidad, en esta unidad vamos a aprender esto, 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 no tengo tiempo para revisar, repetir o cualquier cosa después de 70 horas, ya es. Pero cuando usamos la manera TPRS, estamos repitiendo las frases importantes, el vocabulario importante que va a servir a la gente, a los niños o a la gente hablar, porque estamos repitiendo y usando las cosas importantes que sirven en la vida real. Claro, y además, como decía, en el contexto de historias, juegos, etcétera, que, que hace que los niños, los estudiantes, no tengan la sensación de estar aprendiendo. No sé, ¿entiendes? O sea que irónicamente están aprendiendo, pero ellos tienen la sensación de que están creando una historia o escuchando una historia o comunicándose o jugando un juego. ¿Sabes? ¿Entiendes? Yo creo que es uno de los una de las claves de la adquisición o el aprendizaje natural de un idioma. Es que estás utilizando el idioma para comunicarte, para crear una historia, para escuchar una historia, para jugar a un juego, porque te interesa el juego en sí, la historia, y estás aprendiendo el idioma, como decía antes, como efecto secundario, sin darte cuenta, lo cual es perfecto, porque no necesitas memorizar, etc. Y además, como decías, pues si además, si tienes estudiantes principiantes, por ejemplo, pues repites más ciertas estructuras. Como profesora, repites más ciertas estructuras, ciertas palabras más comunes, más importantes, porque sabes que son las que más van a necesitar para comunicarse en el idioma, ¿no? Pero siempre dentro del contexto de una historia para que los alumnos no tengan la sensación de que están aprendiendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, sí. Muy bien. Y como persona que te gustan los idiomas y que quieres aprender otros idiomas, has dicho al principio los que hablas, ¿y hay algún otro idioma que estés aprendiendo o que quieres aprender ahora mismo? Ahora mismo yo estaba pensando si um, debería aprender japonés o algo así, pero no con la manera en que ellos enseñan, no me motiva, no me interesa mucho. Y No. también estaba pensando si quiero completar mis niveles en español, ¿no? B2 o C1. Eso también no me interesa mucho porque ahora yo sé la manera muy útil. Y Claro, por eso, si yo voy a elegir una maestra o un maestro que puede enseñarme las lenguas en esta manera, claro. sea japonés o cualquier. Y por eso no estoy, yo estaba pensando después de, ahora tengo un poquito más de tiempo porque no estoy trabajando de manera total. Yo tengo unas clases nada Ujú. más. Yo tengo mucho tiempo y estaba pensando, pero estoy buscando y sí, 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 pero estoy enfocando en crear materiales o algo en que yo pude a los padres de los niños acerca de mí que me piden enseñar español a mi hijo o hija. Estoy pensando en la manera en que puedo enseñar con, con materiales, yo con mis propios materiales que yo creo con la ayuda de internet o los diferentes maestras. Eso es que estoy haciendo Ujú. ahora o pensando en. Sí, sin Estoy, sin utilizar sí, libros de texto tradicionales, con tus propios sí, materiales y tus propias historias, etc. sí, algo así. So,
Ahora mismo no estoy aprendiendo nada Ujú. de otra lengua. Perfecto. Bueno, lo primero, como te decía antes, en mi opinión, en español no necesitas aprender, por supuesto no necesitas estudiar nada, simplemente seguir disfrutando de recursos en YouTube o en la televisión que te gustan, porque te lo digo yo, pero toda la gente que esté viendo este vídeo también, o sea, te lo puede decir perfectamente que te comunicas como quieres en cualquier, o sea, puedes expresar tus ideas perfectamente, o sea, es obvio para mí, ¿sabes? Y has... Muchísimas gracias. Ah, hombre. Eso me ayuda, porque siempre yo envío un mensaje a un instituto que enseñan a los niños. La primera pregunta, ¿cuál es tu nivel? Y cuando escucho esto, no me interesa nada más, Ya, ¿no? Mi nivel, hay que hablar conmigo y claro. ver cómo enseño, cómo hablo. No pide mi nivel, por favor, porque yo sé, si yo digo mi nivel es B1, no queremos B2, C1 para enseñar en nuestro instituto. Gracias. Ellos me dicen. La próxima vez, cuando si te piden qué nivel tienes de español, pones el enlace a esta entrevista. Sí, esa es Probablemente el problema es que los directores del instituto no entenderán nada, probablemente. Sí. Ese es el problema, pero bueno, es broma, es broma. Pero sí, y algún idioma también procedente del latín relacionado con el español, que igual te puede ser más fácil para ti como, no sé, italiano, francés, portugués. Yo creo que portugués. O sea, quiero decir, por las similitudes con el español, que puede ser algo más fácil de aprender para ti. Sabes que no igual japonés o no sé si lo habías Ah, pensado o portugués. portugués, por ejemplo. No, quiero decir, Sí. hablando de idiomas que quieres, de otros idiomas si quieres aprender, que idiomas como portugués o italiano o francés, que también proceden del latín como el español, pues que puede ser un poco más fácil para ti quizás que no sé, japonés, como decías, o... Sí, creo que francés. El, mm, sí, yo enseñé español desde hace muchos años y ahora el francés es muy común en India. So, por eso yo no sé cómo es como una lengua, pero es tan común que no me interesa. Entiendo, entiendo. Esa es la razón. Alemán sea alemán o Corea, Corea no es el mismo, pero a mí me gusta. Yo creo que Ah, sí, sí. pude. Claro, Sí, sí, sí. Sí, hombre, sí. O sea, el idioma que te gusta realmente, al final, la motivación que tienes por aprender un idioma que te gusta, o sea, eso es... siempre te va a ayudar, ¿sí? Tener esa motivación. Si te gusta o, el coreano, como decías, o el japonés, pues perfecto. yo voy a intentar aprender el chino o japonés porque no pude, no, porque es un poco difícil. Ahora tengo tiempo, o Ujú, sea, ujú. Sí. so estoy pensando y con el año nuevo yo voy a hacer un poquito más Sí, con las lenguas. las típicas... no me acuerdo de la palabra en español yo ahora. Fíjate. Se me olvida a mí que soy nativo. Me sale la palabra en inglés de las... ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en inglés? O sea, no, me refiero cuando empieza el año nuevo y Sí, resolutions. exacto, exacto. Entonces, ¿Cómo se dice? me viene la palabra resoluciones, pero es traducción literal, no es la palabra correcta. No, no. Propósitos, Vamos, propósitos, propósitos. propósitos. Propósitos, Oh, propósitos de año nuevo, sí, lo típico que alguien, el 1 de enero empiezo a ir bueno, el 1 de enero no, en enero empiezo a ir al gimnasio o a aprender un idioma, etcétera. Propósitos, eso es, eso es. propósitos. Porque en India noviembre es el mes de Diwali, la celebración y estamos,
Ujú. Diciembre es también de la Navidad de esto, so, no tengo mucha, yo estoy preparándome para ponerme en acción desde el año nuevo. Perfecto, perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Es una broma. Lo que funciona para cada uno es Sí, 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 sí. Yo también estaba haciendo muchas. Este año yo voy a hacer esto. Es normal con todos. perfecto, perfecto. Y muy bien. Y estaba pensando también, lo has comentado un poco de porque siempre pregunto de si tuvieras que empezar un idioma desde cero, ¿qué harías para empezar a aprender el idioma? Lo has comentado más o menos, que si te gustaría aprender japonés y lo que harías es buscar una profesora, un profesor que enseña japonés con historias, TPRS, con estas ideas, ¿no? De más natural. Sí. Pero cuando, cuando aprendiste español, por ejemplo, ¿hubo algún tipo de recurso un poco convencional o diferente que utilizabas para acceder a input comprensible? Y me explico con un ejemplo, que lo he comentado varias veces, que recursos o vídeos en YouTube, por ejemplo, de recetas de cocina o para aprender a dibujar, de ese estilo de vídeos que son muy, muy visuales, ¿sabes? O sea, son como Sí, una fuente muy interesante de input comprensible porque mientras la persona del vídeo está explicando los diferentes pasos, los diferentes movimientos, depende del tipo de vídeo que sea, ¿no? Pero, como decía, recetas de cocina, aprender a dibujar, aprender a bailar un baile. Es como que es muy visual y ayuda mucho a la comprensión y a aprender, porque primero, si lo ves, probablemente te interesa ese tema. Y además, pues en el caso de la receta de cocina, por ejemplo, pues ahora cojo las cebollas y las corto. ¿Sí? Pues, y ves la cebolla como, o sea, tiene esa parte visual en la que una persona explica lo que está haciendo simultáneamente que ayuda mucho a la comprensión. Entonces, mi pregunta es, ¿no? ¿Algún tipo de recurso o vídeo de ese estilo que utilizaste para aprender español o que crees que puede ser interesante? para responder a esta pregunta, cuando empecé a empezar, es hace antes de 10 años, yo creo que en aquel tiempo en India no tenemos acceso mucho, el internet era muy caro, no tenemos mucho acceso y por eso yo tenía acceso a un o dos series o unos videos en YouTube. No. Uh, yo he visto una serie, una telenovela. Yo he Clásico. descargado, yo encontré solamente una telenovela. Yo olvidé el nombre también, era muy típica de una suegra, o no, suegra, ¿no? Sí, sí. Una madre, dos hijas, uh, y algo así, pero yo he visto totalmente para escuchar español. Ujú. Ahora yo hablo, la razón es en COVID, yo escuché cada día en muchas personas españoles o hispanohablantes. Esa es la razón porque yo he escuchado cada día, ¿no? Claro. En 2 años, uh, esa es la razón. Todos los días sus historias, sus posts, yo he leído, yo he escuchado y eso me ayudó. Y en real, en estos 2 o 3 años, mi nivel de español ha aumentado Ujú. en estos 2 o 3 años. Cuando empecé, no. Pero yo nunca yo siempre he hecho yo me esfuerzo, ¿no? No, nunca me dijo que no es posible, no pude hablar. Siempre, 10 años, yo estaba haciendo sea lo que posible para continuar y mantener el contacto con el idioma. Exacto, sí, sí. O sea, era sobre todo leer artículos, ver vídeos de temas que te interesan, pero en español. Sí. Sí.
Al final, nuevamente es otra clave como hablaba antes. Al final, comunicación real, historias reales, temas que te interesan, en los que estás leyendo o viendo el vídeo porque te interesa el tema y el idioma, entre comillas, es secundario, ¿vale? Por supuesto que quieres seguir escuchando el idioma porque quieres seguir aprendiendo, pero lo que te interesa realmente es leer sobre ese tema o entender esa historia o ese libro y el idioma es un poco secundario, como decía. Muy bien. Y en mi caso, en estos años yo me di cuenta que mi interés es enseñar. Mm, Y yo estaba buscando materiales, maestros o natural language, o cualquier cosa que me pude ayudar. Es muy importante tu interés y los recursos en estos, sí. claro, 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 está interesante porque estás leyendo artículos, viendo vídeos para aprender a enseñar, si tiene sentido. Y además, como Sí, los lees o los ves en español, aprendes el idioma. Es como, sí, perfecto. sí. Muy bien. Pero muy importante también lo que decías de durante los 10 años que tuviste paciencia, que seguías exponiéndote al idioma, porque es una de las cosas de las que hablo siempre, que la paciencia de que no es. O sea, porque digamos que constantemente vemos vídeos o artículos que hablan de cómo aprender, cómo aprendí este idioma en un mes, en 3 meses, en 6 meses. Yo lo digo siempre que, primero, es imposible, ¿vale? Porque nuevamente lo vemos, los niños pequeños empiezan a hablar cuando tienen, no lo sé, 1 año y medio, por ejemplo, y están constantemente escuchando el idioma materno, ¿sí? O sea, que lleva más tiempo. O sea, que la paciencia es fundamental para aprender un idioma, ¿no? Pero lo bueno, como digo siempre, es que lo podemos aprender disfrutando del proceso, con actividades que nos interesan, leyendo sobre temas que nos interesan, viendo vídeos, etc. Y luego la última reflexión es increíble. No sé si hay algún estudio, pero la cantidad de personas en todo el mundo que han aprendido español gracias a las telenovelas. Es increíble. Gracias, Catel. Pero no, no, ya, no tenía muchas opciones y para eso yo elegí una telenovela. Todos los capítulos y yo le vi y no quiero volver a verlos. Ahora yo tengo muchos, gracias a Netflix. Claro, Tenemos muchos, ¿sí? en, en- Oh, sí, sí, sí. En tu caso era la única opción posible, ¿sí? En ese momento, sí, sí. No, pero es que tengo, o sea, por ejemplo, yo creo que en Rumanía, por ejemplo, en Europa, no sé por qué ven muchas, o sea, tienen muchas telenovelas colombianas, mexicanas en televisión. Y oh. conozco gente de Rumanía, por ejemplo, que mucha ha aprendido español con telenovelas. Oh, en India tenemos nuestros propios telenovelas Ah, sí. y ellos son muy dramáticos. Por eso todavía las telenovelas de español o España o cualquier país no han llegado aquí porque las telenovelas de aquí son muy adictivas y la Ah, gente no, sí, ah, no me gusta nada. supongo que No, necesitan traducirlas también o doblarlas a otros idiomas, ¿no? Porque están en hindi, entiendo. sí, sí, de Hindi podemos ver en Tamil, Kannada o cualquier lengua, bengalí. Sí, por eso Ya, todavía no, en unos años yo creo que las telenovelas llegan aquí también. Pero claro, las películas, las series ya están aquí con Netflix. claro, claro, sí, ahora, o sea, Mm, hablamos de la televisión, pero ahora con internet pues puedes ver lo que quieras, cuando quieras, que es sí. increíble. Y con COVID, los niños están usando tanto el ordenador o portátil, ¿no? Ellos me enseñan, maestra, yo he visto Duolingo, maestra, yo he visto este en español. Ellos son curiosos y buscan materiales por sí mismo en ordenador y Claro, están aprendiendo. claro, porque nuevamente supongo que son materiales que les interesan, Sí. que se divierten, claro, es que
Para mí es una clave fundamental, o sea, para aprender idiomas y cualquier cosa. O sea, que si no, o sea, si no disfrutas del proceso, antes o después te vas a rendir y no va a funcionar, porque es que es imposible. Y eso es muy importante. Y no tenemos un tiempo fijo, ¿no? En este tiempo tú vas a aprender. Depende de materiales que tú usas y todo esto. Claro. Y además, nuevamente, lo digo siempre que entiendo que al principio, cuando eres un principiante total o principiante, quizás hay un pequeño periodo en el que igual no disfrutas al 100% de todos los recursos y actividades porque por tu capacidad limitada de comprensión no tienes acceso igual a los recursos más interesantes que te gustaría ver. Pero, Sí. ¿sabes? Con la ayuda de profesores o los vídeos que profesores crean para YouTube con historias para ayudarte a enseñar, a aprender, perdón. O sea, cuando llega un momento que llegas a un punto en el que ya puedes empezar a entender recursos más interesantes, libros, vídeos, etcétera, y en ese momento ya, aunque nuevamente todavía tienes que tener paciencia y tu capacidad para comunicarte todavía está lejos, digamos, pero ya ves, lo primero, puedes ver que el proceso funciona porque cada vez entiendes más. Y después, aunque tengas que tener paciencia y todavía quede un tiempo para llegar a ese momento en el que te puedes comunicar, ya te puedes seguir exponiendo al idioma disfrutando todavía mucho más porque estás viendo, como decía, vídeos, leyendo libros sobre temas que te interesan. Al final, o sea, yo es lo que hago cuando aprendo otro idioma, salvo, como decía, ese pequeño periodo inicial que puede, pues bueno, igual empiezo a ver dibujos animados, Peppa Pig, que igual no es lo más interesante del mundo para mí en general, pero sé que dentro de poco tiempo voy a ser capaz de entender cosas más interesantes que al final son tipos de vídeos o actividades o libros que yo ya estaba leyendo o viendo en mi propia lengua materna, en español. Entonces, no requiere ningún tipo de esfuerzo, o sea, es totalmente placentero, que nuevamente es clave para aprender el idioma. Sí. Yo estoy de acuerdo porque estaba disfrutando y todavía estoy disfrutando aprendiendo español. Claro. Porque cuando empecé estaba disfrutando de cómo es mi maestra, ¿no? Ella es tan diferente o eso, aprendiendo de su cultura o yo empecé como un hobby, ¿no? Como un pasatiempo y por eso, y también pues, yo aprendí con un libro, pero estaba enseñándome en mi propia, yo siempre tomo notas en mi manera, en mi estilo, disfrutando, creando un párrafo, una historia. Y esto es muy importante, paciencia y disfrutar el proceso. Yo, Exacto, exacto. Y claro, además estaba pensando también que incluso en esas etapas iniciales en las que todavía no puedes entender o no tienes acceso a esos recursos más interesantes que te gustaría ver, pero simplemente el hecho de ver que cada vez puedes aprender más y más de un nuevo idioma es muy placentero en sí mismo, ¿entiendes? O sea, o sea, yo, por ejemplo, empiezo a aprender un idioma y veo Peppa Pig, que no es el recurso más interesante del mundo nuevamente, pero estoy comprendiendo un nuevo idioma. Entonces, en mi cabeza es como, wow, ¿entiendes? Estoy motivado y me gusta por eso, aunque el recurso en sí no sea el más divertido del mundo para un adulto, ¿sí? Pero esa sensación de estar aprendiendo un idioma nuevo, de entender, es como que no sé cómo explicarlo con palabras, pero ahora que estoy aprendiendo alemán, por ejemplo, que cada vez entiendo historias un poco más complejas, es como que la mente se te abre y dices, wow, esto alemán, empiezas a entender las palabras, empiezas a entender los mensajes. Y aunque no sea una serie que te encanta, que te gustaría ver, pero esa mejora que puedes ver en tu capacidad de comprensión es suficientemente motivadora. ¿Sí?
Sí, el año pasado he visto casi todas las películas españolas, algunas, algunas fueron muy aburridas, pero yo he visto por la sensación que yo puedo entenderla Claro, sin claro. subtítulos. Sí. ¿Cuál es tu favorita, Suri, por curiosidad? Ok, yo he visto Contratiempo, yo creo que Contratiempo, ok. Contratiempo, No la conozco. ¿no? Ellos han hecho esto también en hindi. Ah, Sí. pero Esto, no estoy loca. ok, pero No estoy loca. ¿son Sí, de España o son hispano o en español? hispano. Vale. Hispano, sí. Y sí, Contratiempo y no estoy loca. Ello es que yo acuerdo ahora. Yo, sí. Sí, o sea, es en español, pero puede ser de España, de Colombia, de Perú, de México, de diferentes Ah, países. sí, sí. Pero me gusta, yo he visto series también, pero no recuerdo el nombre. Ah, No he visto, todavía no he visto La Casa de Papel. vale. No he visto. Era la que iba a decir, sí. Vale. Sí, que es No, no. la más famosa. Sí, siempre con mis estudiantes de español o gente que le interesa el español siempre hablan de La Casa de Papel, Narcos y Sí. bueno, esas dos principalmente. No sé si hay alguna más, pero sí, esas dos. Sí, algo que es muy, muy común, no me interesa mucho. Eso es Lo en la veo, casa de los, toda la gente ve, lo veo. toda la gente está hablando de algo. Eso no me interesa mucho ver. Yo veo algo que es un poco no muy común. Te gusta ir Sí, a contracorriente. Que todo el mundo quiere aprender sí, francés, pues yo español. Sí, sí. Es, sí, eso es mi manera. es una buena actitud frente a la vida, yo creo. Muy bien. Y bueno, pues una última pregunta que también la has respondido más o menos, pero para una persona que quiera aprender algún idioma y que siempre ha pensado que, nuevamente por culpa del enfoque gramatical tradicional, no por su culpa, sino pero siempre ha pensado que no se le dan bien los idiomas o que nunca va a funcionar, ¿sabes? O sea, que está un poco frustrada por esas razones, pero que quiere aprender un idioma, ¿qué consejo le darías? Consejo. Yo voy para ellos, yo creo que no van a inscribirse de nuevo a un instituto para aprender, por supuesto. Tanto. Ellos pueden ver las series, por ejemplo, ellos no han visto Money Heist en inglés o en cualquier lengua, ahora pueden ver esta misma serie en español o cualquier lengua que quieren. Yo repito, ¿no? Ellos quieren seguir a la gente que habla esta lengua y las cuentas que, por ejemplo, esto yo hice o yo hago esto ahora mismo también. Yo no estoy siguiendo a las personas famosas, estoy siguiendo a las personas que hablan español. Mm, Me interesa enseñar, me interesa ya. psicología, me interesa, me interesa lunología o Ah, algo así, sí, ¿sí? astrología en español, sí. Sí, no, hay una cuenta con el nombre lunología, Ah, yo creo que Monology, puede sí, ser, puede ser. No, no soy no soy un puede ser. experto, puede ser, puede ser. Sí. Yo sigo, yo no quiere aprender con un curso en la misma manera, en la manera tradicional. Lo que podemos hacer para saber si el problema no es por mismo, podemos entender, podemos aprender, es siga o escucha. No podemos vivir en un país en que habla esta lengua que nos interesa, Mm, pero podemos
con el internet, con Instagram, con YouTube. Más de YouTube, Instagram es algo que no que podemos encontrar pequeñas historias, posts, videos o algo así, ¿no? Reels, ahora tenemos pequeñitos videos. Tenemos opciones de saber, de entender muchas veces el contenido que nos interesa, y en unos o 2 meses vamos a vivir o experienciar la diferencia. Ahora puedo entender a esta persona perfectamente Claro. sin el libro, sin las clases, porque tú no puedes hablar todavía, pero podemos entender y poco, y ahora yo creo que si ellos hacen esto en 2 o 3 meses, van a tener de nuevo el interés, Claro. la cabeza o de nuevo a ellos van a interesar aprender con un maestra o con una maestra o maestro profesor. De repente, si antes de elegir, podemos hacer esto. Es gratis, es divertido y es muy útil entender a las personas como tú digas, ¿no? Claro. Y en el tema que nos interesa. Algo es y por 2 meses, cada día, pero cada día, cuando estamos usando Instagram, escuchamos a ellos. Claro. YouTube, escuchamos, ¿no? Eso es lo que podemos hacer para continuar y para lograr en aprender este idioma. Exacto, sí, sí, completamente de acuerdo. Es esa diferencia entre, en lugar de buscar un profesor o contenidos específicamente diseñados para hablar del idioma, buscar contenidos sobre temas que te interesan en el idioma que te interesa. Y además, incluso para principiantes, cada vez más hay profesores que están creando cuentas de YouTube, por ejemplo, para enseñar su idioma materno, pero que hablan de historias, de vídeos culturales, etcétera, que son más interesantes y que además adaptan su forma de comunicar, utilizan imágenes para que el mensaje sea más comprensible. Entonces, yo creo que es cada vez más, o sea, cada vez hay más recursos y es muy interesante porque digamos que te da acceso a materiales que te pueden interesar más, porque hablan de, pues, en mi caso, estoy aprendiendo alemán, veo vídeo de una chica que crea contenido hablando de, no sé, de curiosidades culturales sobre Alemania, sobre diferentes ciudades. Entonces, el tema me interesa por sí mismo y además estoy aprendiendo alemán porque ella adapta su forma de hablar, de comunicar, para que el mensaje sea comprensible. Y cada vez hay más, obviamente, si lo que quieres el idioma que quieres aprender es español, inglés, francés, pues tienes millones de diferentes cuentas, pero si es un idioma menos común o menos, sí, menos popular para aprender, pues probablemente hay menos contenido, menos cuentas, pero cada vez estoy viendo más, incluso en idiomas como japonés, que decías, coreano, chino, etc. Sí, y también no tenemos que preocuparnos con el acento. Si vamos a tener nuestro propio acento y no es, la idea es comunicarnos con palabras, con gestos, con el idea, no en el acento, no, porque mucha gente también en Tamil, yo dice, ¿no? Aquí hablan Tamil, donde yo vivo, pero mi Tamil, el acento será como estoy hablando hindi o la lengua marwari. Y eso no me importa mucho. Yo puedo comunicarme con la gente aquí. Ellos me dicen, alguien me ríe, pero no me importa. Mi trabajo, yo voy a hablar con las palabras
en el acento que yo pude, ¿no? La idea es comunicarme. Exacto. So, también. Muy importante. Claro, claro. Si al final lo más importante es la comunicación. Somos seres humanos y eso es lo que queremos, comunicarnos, etcétera. Sí. Ya, además es que tu acento va a continuar mejorando según sigas escuchando más y más. Además es que, Sí, pero exactamente. Muy bien, Suri. Muy, muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias, Suri, nuevamente. Muchas nuevas ideas. Seguro que va a ser muy útil para mucha gente y como digo siempre, cualquiera que esté viendo este vídeo o escuchando el podcast, que nos deje sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, que hable del español maravilloso de Suri. fue mi placer. Yo, como te digo, estoy un poco nerviosa y ahora, pero me sentí bien. Gracias a ti. Es una experiencia muy buena Un placer. hablar Y no sé si... y me da confianza. Sí, sí, sí. Me da mucha confianza y me da, esto ayúdame darme cuenta que yo puedo o estoy haciendo perfectamente bien con Claro, español. claro. Muy bien, pues algo más que quieres añadir o que se te ha olvidado. No, Creo no, que no. no, yo creo que has Sí, hablado de muchos temas diferentes, muy interesante. Muy bien. Muy bien, Suri, pues como decía, muchas gracias y hasta nada, luego. Sí. un placer, como decía. Hasta luego, Suri. Gracias. Adiós, adiós.